Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género, último programa del año. Y bueno, después de la Navidad, acercándonos al Año Nuevo, dejando atrás la fiesta mundialista, seguimos haciendo balance. Y hoy vamos a estar en comunicación con Soledad Deza, así arrancamos el programa. Ella es abogada, diría que una de las voces más potentes en la lucha por una justicia feminista en el país. Es presidenta de la Fundación Mujeres por Mujeres. Tal vez tenés más, ahí ya la vemos en cámara. ¿Cómo estás, Sole? Gracias por acompañarnos en este último programa del año de Punto Género. Y seguimos haciendo balance en torno a los 2 años de la implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria de Embarazo. Se cumplen en estos días 2 años de esa histórica sanción y veníamos reflexionando, informando, contando a nuestra audiencia sobre los avances y lo que falta, las desigualdades que todavía persisten en el acceso, pero también mostrando cómo han crecido la cantidad de efectores. Lo hablábamos la semana pasada con Valeria Isla, directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Lo hablábamos también con Mariana Romero, desde el proyecto Mirar, que vienen monitoreando la aplicación de la ley. Y hoy quería hablar con vos sobre cuáles han sido las estrategias de los sectores antiderechos, los sectores conservadores, para tratar de voltear la ley en estos 2 años. Bueno, a mi modo de ver han sido estrategias distintas. Por un lado, la reacción inmediata ha sido la judicialización de la ley, ¿no? Discutir en el campo judicial la constitucionalidad o la convencionalidad, según el caso, de la 27610. Han metido 36 demandas en distintos puntos del país, en distintos fueros federales, provinciales. Y afortunadamente de esas 36 demandas, solo 4 están en carrera en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero no es todavía para decidir el fondo de la cuestión. Esto quiere decir si el derecho a decidir es constitucional o convencional, sino una cuestión previa de legitimación. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que hay un grupo de ciudadanos que se están arrogando la representación de la vida intrauterina y es algo que no tiene cabida, digamos, dentro de los bordes del derecho. Entonces, primero la Corte va a tener que decidir eso. Y si es pertinente, si ellos, digamos, el primero la Corte va a tener que resolver si estas personas o grupos de personas, que ahora vamos a ver quiénes han sido algunos de ellos, tienen la potestad de arrogarse esa representación para cuestionar esta ley. A ver, lo que va a decidir la Corte es si pueden ejercer esa representación. ¿Quiénes son estos grupos de ciudadanos? En Salta, la senadora mandato cumplido, Cristina Fiore Viñuales, la recordarán de los debates álgidos previos del 2018 y 2020. En la provincia de Córdoba, Portal de Belén, una organización judicializadora serial de la autonomía sexual, es quien ha judicializado la anticoncepción hormonal de emergencia, el programa de salud sexual, varias. Sí, el protocolo, incluso dirigidas en Córdoba, el protocolo de atención de los abortos no punibles en su momento también. Exactamente, lo tuvieron suspendido durante 5 años a propósito de una medida cautelar. En la provincia de Buenos Aires, Ulansinski, que es un grupo de ciudadanos autoconvocados que invocan esa representación. Pero a ver, en distintas provincias lo han hecho, por ejemplo, el partido de NOS, lo han hecho distintos grupos de ciudadanos. Esas son por ahí las demandas, las únicas que han logrado superar los valladares provinciales y procesales, ¿no? Una vez que se decida eso,
recién va a empezar, por decir de alguna manera, los procesos. Lo que pasa es que la Corte va a tener que fallar algo muy, muy puntual, que es decidir si un grupo de ciudadanos autoconvocados y autoproclamados en defensa de la vida intrauterina tienen legitimación procesal para revertir una ley que ha alcanzado ese estatus normativo siguiendo todos los carriles constitucionales. Entonces, es como casi sería una acción de clase, por ejemplo, la que promueven los consumidores cuando aumentan las tarifas y demás. La novedad es que acá, o bien podríamos decir que tienen una representación telepática, o es un absurdo y una aventura jurídica, que es lo que hemos sostenido las organizaciones que nos hemos presentado en esos procesos. ¿Y qué otras estrategias han tenido? Porque hemos visto, se han conocido este año más casos de mujeres, por ejemplo, criminalizadas después de tener interrupciones de embarazo en el marco de emergencias obstétricas, la persecución a una médica, como fue el caso de la médica salteña, de Miranda, que estuvo, bueno, acusada de haber violado la ley. En todo caso, se le cuestionaba que no había sido un aborto legal el que había acompañado y garantizado en su momento. Y en estos días nos enteramos de la persecución, el allanamiento a socorristas en Córdoba, que son activistas que brindan información, que acompañan a las mujeres que deciden llevar adelante su propio aborto a través de los medicamentos, ¿no? Que también es legal la propia, la autogestión del aborto, ¿no? O sea, ¿qué análisis haces de este uso del derecho o del derecho penal, de la persecución penal, también para amedrentar, hostigar, perseguir? Y a mí me parece que es como la nueva alternativa, es la nueva estrategia de los viejos conservadurismos, los de siempre. Una vez que pusieron a funcionar la maquinaria judicial para declarar la inconstitucionalidad y no lo pudieron lograr, al menos los últimos 2 años, se mudan, por decir de alguna forma, al campo penal. El campo penal, no nos olvidemos que es el campo más violento, es el que tiene la amenaza de cárcel. Entonces, criminalizan mujeres a propósito de emergencias obstétricas, no solamente mujeres, sino también niñas. Me ha tocado acompañar 2 casos de niñas de 14 años con abortos domiciliarios que terminaron acusadas ellas y sus familiares de homicidio agravado por el vínculo. Tienen también la estrategia de utilizar el abuso de la calificación penal, entonces convierten o a través de alianzas con la medicina forense convierten un aborto en un homicidio. Pero también, como vos señalabas, persiguen personal de salud que ha actuado dentro de los marcos de la ley, pero bueno, confunden los términos y utilizan el derecho penal para amedrentar. Y el tema de las socorristas me parece que es como bien significativo, porque el socorrismo lo que hace es brindar información para abortos autogestionados. Entonces, ahora estarían utilizando, no lo sé, no he leído la causa, pero por lo que ha trascendido, periodísticamente estarían utilizando la figura del ejercicio profesional, la figura del 208, que es el ejercicio ilegal de la medicina. Entonces, pensemos cuántas veces estadísticamente se debe haber utilizado esa figura penal y vamos a ver que muy pocas. Ahora, es parte de la creatividad maléfica que es utilizar la herramienta más violenta para pervertir, si se quiere, una política pública, porque más allá de que esto no va a prosperar, lo que hace es generar confusión. Claro. Pensemos lo que ha pasado en Tucumán, donde en el mes de enero el fiscal Carlos Sale, a propósito de hallazgos fetales en la vía pública, pidió todas las historias clínicas de todas las mujeres que se hubieran internado en el sector público de salud a propósito de una emergencia obstétrica. Entonces, ese tipo de abuso de poder me parece que es lo que tenemos que leer como amedrentador y estar atentas acerca de las alianzas de los conservadurismos con el Poder Judicial, que son históricas, no son nuevas, ¿no? Totalmente. Lo importante que desde el Ministerio de Salud de la Nación, desde la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, hay una gestión
que se viene consolidando en alianza con el activismo feminista para sostener esta ley, para ampliar el acceso, para derribar estos obstáculos, ¿no? Donde hay una decisión política de lograr esta implementación en forma universal, que tal vez es lo que todavía falta, ¿no? Porque si bien se está garantizando, está el 0810 222 3444, siempre me gusta recordarlo para quien tiene algún problema en el acceso a un aborto legal, a veces, bueno, hay ciertas trabas. Y aprovecho para preguntarte cómo, bueno, vos representaste a Belén en su momento, esta joven tucumana que fue criminalizada, juzgada, condenada y encarcelada luego de tener un aborto espontáneo en un hospital, en la guardia del Hospital Avellaneda en su momento, y lograste, bueno, que fuera absuelta a través de un fallo de la Corte provincial. Y también Tucumán es la provincia donde ocurrió el caso de Lucía, ¿no? De esta niña de 11 años que había sido abusada por la pareja de su abuela, y en ese abuso había quedado embarazada y desde el sistema de salud pública se la quiso forzar, a pesar de que ella quería que le saquen lo que el viejo le había puesto adentro, ¿no? Con esa frase tan tremenda que nos conmovió tanto. Venís de esa provincia, sos de esa provincia. ¿Cómo se está implementando la ley de IVE ahora en Tucumán? Según las cifras extraoficiales que yo conozco hasta el día de hoy, hemos superado hasta ahora, ¿no? Las 4.000 interrupciones de embarazo. Me parece a mí que parte de lo que ha generado el efecto simbólico de la ley 27610 y la legalización de la IVE es que se han disminuido las resistencias respecto de la IVE, pero sí han resurgido las resistencias respecto de la ILE. Nos ha tocado acompañar casos donde un embarazo que provocaba daños severos en la salud, que tenía antecedentes de una patología previa y demás, fue obstaculizada en la interrupción legal del embarazo. Y así casos aislados donde lo que observamos es el activismo conservador para crear barreras en aquello que ya pensábamos que estaba cerrado, ¿no? Claro, porque Aquello son estos abortos, los de la ILE, los que estaban garantizados. Exacto. Ya desde 1921, ¿no? Cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer, o en casos de violación, en este caso de niñas, ¿no? Exacto, nos ha tocado desarticular barreras para el acceso a la lisis tubaria hace un par de meses. Tucumán ha tenido en enero de este año 2 casos de niñas, una de 10 y una de 11 años, madres. Y a propósito de eso hemos hecho un pedido de información pública donde tenemos entendido hay 6 casos más de niñas muy niñitas. Entonces lo que tenemos que pensar es ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa cuando se obstruye una interrupción legal del embarazo y se desarrolla desde el sistema de salud artificialmente la vía intrauterina para provocar nacimientos con vida? ¿Qué pasa con la adulteración de esos certificados de nacidos vivos que no guardan filiación? O sea, ¿qué pasa cuando para tapar un problema yo creo otro quizás mucho mayor? Y me parece que ahí están los desafíos más fuertes, ¿no? Y hablando de desafíos, la última, Sole, bueno, la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo unió a los feminismos, a los transfeminismos durante mucho tiempo en esa marea verde que trascendió las fronteras de la Argentina y que ha sido faro para avanzar en el activismo por el derecho al aborto en toda la región, incluso llegando el pañuelo verde este año a Estados Unidos también. Pero este año la sensación es que, bueno, tiene que ver más con la desmovilización o con no ese aglutinamiento que había logrado la lucha por el derecho al aborto. ¿Cuáles son los desafíos en vistas ya entrando al 2023 para los transfeminismos desde tu punto de vista?
Para mí, por un lado, mantenernos seriamente en la agenda política. Y cuando digo seriamente es no levantar una pancarta el 8 de marzo, el 3 de junio y el 25 de noviembre. Me parece que ese es un gran desafío transversal al movimiento de mujeres que está fuera y dentro del gobierno, ¿no? Mantenernos en una agenda seria, no despolitizar las demandas. Pero al mismo tiempo me parece que tenemos un gran desafío hacia el interior, que es no caer en las trampas esencialistas que fragmentan el movimiento de mujeres, ¿no? Y hablo ahí de algunos debates que le dan una vuelta de tuerca a la biología para llevarnos quizás al mismo casillero de largada en el que estábamos hace 30 años. Entonces, me refiero puntualmente a la emergencia o al surgimiento con mayor fuerza de lo que se conoce como movimiento TERF o un feminismo de TERFas, por decirlo de alguna forma. Trans excluyente, para quienes no conozcan el término o no estén tan empapadas y empapados del debate, es aquel feminismo que cree que el sujeto de las luchas o el sujeto, digamos, vulnerable son solo las mujeres que han sido identificadas como mujeres al nacer, ¿no? Y deja por fuera lo que son las personas trans. Exactamente, y a lo que invita es a una revalidación de la tiranía de la biología, que me parece que se da en contra o queda en contra de todos los estudios de género, ¿no? Por otra parte, me parece que hay debates que saldar y deudas institucionales que pagar respecto de las reparaciones, ¿no? Me parece que la gramática de la solución de los conflictos de violencia tiene que razonarse no solamente o no exclusivamente en términos de castigo y condena penal. Me parece que la hora de las reparaciones es muy larga. Belén, pensemos que al día de hoy no ha recibido su reparación. Belén fue liberada en el año 2016 y absuelta en el año 2017 y aún no consiguió, mejor dicho, una casa, que es lo que le pedía al Estado para poder vivir de manera autónoma y para poder reparar el perjuicio. Al día de hoy, 5 años después o 6, no estoy bien para las matemáticas hasta ahora, todavía nada. Y me parece que eso también nos tiene que invitar a los feminismos a pensar acerca de cierta honestidad intelectual cuando reclamamos o traducimos demandas. Me parece que no todas las injusticias de género tienen que ver con violencia. Me parece que no todo que se nos presenta en nuestro raciocinio como injusto en orden a un sistema patriarcal no puede ser traducido inmediatamente en violencia. Me parece que a veces nos quedamos cortas de creatividad y ahí tenemos nosotras un desafío pero por sobre todo me parece que las respuestas institucionales diversas frente a demandas que son diversas y se anudan en un contexto determinado es una deuda que tiene que saldar el Estado a lo largo y a lo ancho del país. Bueno, muchísimas gracias, Soledad Deza. Un fuerte abrazo y un brindis de fin de año a la distancia y nos volveremos a encontrar en este próximo 2023. Salud y felicidades por un 2023 más feminista y transfeminista siempre. Así está. Bueno, nosotras y nosotros vamos a seguir haciendo balance. El balance de la ley de cupo en festivales de música. Ahora, en febrero, se cumplen 3 años de su implementación. Así seguimos en Punto Género. El 20 de noviembre de 2019, la Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que impulsaba el cupo femenino en los festivales de música para asegurar el 30% de participación femenina. Para conseguir esa aprobación, las músicas y otras identidades trabajaron durante mucho tiempo en una estrategia que permita visibilizar el problema primero, instalarlo en la agenda después y finalmente encontrar apoyos para sacar la ley. Ahora, a 3 años de la sanción de la ley, y a través del informe realizado recientemente por Celsa Mel Gowland, Nélida Saporiti y Mercedes Lisca, podemos conocer la buena noticia de cómo se modificó el panorama en las grillas de los festivales con respecto a la participación de artistas mujeres. Hoy, en Punto Género, hablaremos de ley de cupo que las músicas supieron conseguir.
Y para hablar de este tema estamos con Celsa Melgoulan, es coordinadora del Observatorio de Música en el Instituto Nacional de Música. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por venir. Otra vez después de 3 años. Nos acordábamos porque cuando empezó a militar Celsa junto a otras músicas, esta ley vino al programa Punto Género a contarnos de qué se trataba. Y ya casi se van a cumplir 3 años de la implementación. Sí. Qué bárbaro. Bueno, ¿qué cambió? ¿Qué cambió? Cambió muchísimo. La verdad que cambió mucho. En aquella visita nosotras te contamos que habíamos presentado ese proyecto de ley, que era no solamente un reclamo de género, era un reclamo laboral. Básicamente la posibilidad de las mujeres de expresarnos y además de trabajar, ¿no es cierto?, sobre los escenarios. En ese momento habíamos analizado 47 festivales, los principales festivales abarcando las 24 provincias. ¿Por qué digo los principales? Porque eran los que mayores puestos de trabajo acarreaban, ¿no es cierto?, los más extensos. Me gustaría por ahí aclarar algo, que claro, vos te referís a los festivales que organizan los municipios, las provincias, donde se contrata a los músicos, ¿no? Exactamente. ¿Y son solo los oficiales, digo, los públicos o también privados? Públicos y privados. Nosotros habíamos analizado, nosotras, la Mesa por Más Músicas Mujeres en Vivo, en aquel momento habíamos analizado esos 47 festivales. Entonces, desde el observatorio, que se creó en febrero del 2020, en el INAMU, ¿no es cierto?, en el Instituto Nacional de la Música, dentro de todas las cosas que fuimos estudiando en estos años de la pandemia, bueno, toca este año ver el impacto de esa ley, ¿no? Ya sabiendo que nuestros compañeros músicos, músicas del país se expresaron a través de una encuesta y el 84% de todos nuestros colegas y nuestras colegas estaban a favor, muy de acuerdo con esa ley de cupo. Entonces decidimos ver, bueno, cuál había sido el impacto real en lo cuantitativo, ¿no es cierto? Los números que a veces son un poco pesados de contar, pero que significa posibilidad de expresarse para las músicas, las músiques, y posibilidad de trabajar. Y lo que se vio es un avance enorme, enorme. Algunas cifras, no nos vamos a detener en todas, sí, pero algunas que quieras destacar como para mostrar la importancia que tienen este tipo de leyes, que son de discriminación positiva, que sabemos que muchas veces cuando se dan los debates, desde ciertos sectores, bueno, las ningunean o dicen, bueno, que lleguen por sus méritos y por qué van a llegar por una ley. Y hay que explicar que en realidad hay ese famoso techo de cristal que hace que ni siquiera puedas demostrar si sos buena o no sos buena, porque por default, podríamos decir, han sido espacios ocupados mayoritariamente por varones. Como bueno, en la política lo hemos visto, en la Cámara de Diputados, ¿no?, y de senadoras y senadores, que fue necesario pasar de la ley de cupo del 91 a la ley de paridad para aumentar la participación política de las mujeres. Sí, exactamente. Lo primero que se ve es vernos, escucharnos. Lo que ha cambiado es la escucha. Ese es el cambio simbólico más importante que trajo esta ley, y que se ve reflejado, por ejemplo, en lo que más nosotros conocemos, que es el fomento del Instituto Nacional de la Música, en un crecimiento enorme de las músicas beneficiarias, tanto mujeres como diversidades. En las últimas 2 convocatorias a fomento, no solo que se presentaron muchísimas más, sino que un 35% de mujeres fueron beneficiarias de ese fomento, siendo, como vos bien explicabas, una discriminación positiva, porque en el padrón de músicas y músiques del país somos el 20%, ¿no es cierto? Entonces, esa posibilidad de democratizar nuestras expresiones y de poder trabajar ha sido muy importante. En el número general, o sea, cuando analizamos qué pasó con esos festivales, los más grandes, los más importantes en el sentido de la convocatoria de artistas. Cosquín Rock, por ejemplo. Bueno, porque yo me acuerdo que el director, si no recuerdo mal, en su momento había hecho una expresión que después creo que se pidió disculpas, pero que llegó a decir como que, bueno, que no había para contratar, por eso no contrataba él. Sí, en ese momento él tuvo una declaración muy desafortunada que a nosotras, la verdad, que nos vino bárbaro, porque él salió a decir que no había
30% de talento suficiente para que él colocara sobre sus escenarios. Y le pudimos mostrar, o sea, le pudimos demostrar con un listado enorme que le llevaron las chicas de Eruca Sativa cuando fueron a tocar en ese Cosquín Rock, de 100 agrupaciones y solistas mujeres que él nunca había convocado a sus escenarios y que muchas de las cuales eran muy, muy, muy conocidas y él no las conocía. Pero Nobleza Obliga luego se retractó y dijo las chicas tenían razón. Y los festivales de rock cuadruplicaron la presencia de mujeres en los escenarios. O sea, hoy está el rock en un 39%, en un 40% de presencia de mujeres, cuando había ido desde menos del 10%. Y además cuando la ley, en todo caso, establece un mínimo de un 30%. Claro. Y eso está buenísimo porque, es decir, de alguna forma esta cifra que decís están casi cerca del 40%, lo que demuestra es que en la medida que se escuchan, se dan cuenta que están esos talentos para subir al escenario. Eso es lo positivo, que la ley no ha sido un techo. No es que dijeron, bueno, 30, cumplimos. Tenemos que cumplir con el 30%. Como decía el Indio Solari en aquel momento, ¿no? En ese audio que nos mandó y que fue tan importante para tener apoyo de los colegas. El Indio Solari decía, dicen mis músicos que lo más importante que está pasando en expresión musical, lo más valioso viene por el lado de las mujeres. Bueno, pues se han puesto a escuchar. Qué maravilla. Es una maravilla, sí. ¿Costó implementarla al principio? Porque ahora se van a cumplir 3 años. Y a veces, bueno, hay quienes pretenden mirar para otro lado cuando se trata de esta cuestión de ampliar derechos para las mujeres y diversidades. Es un paso a paso, ¿no? Porque no nos olvidemos que, como vos bien contabas recién, la ley se implementa, o sea, se promulga y se implementa en febrero del 2020 y inmediatamente después comenzamos la pandemia y se suspendió la actividad en vivo. Los eventos por streaming estaban alcanzados por la ley. O sea que lo que más cuesta es su fiscalización en el sentido de, por supuesto, el INAMU con los recursos que tiene, porque el INAMU acepta desde el primer momento ser el órgano fiscalizador, ¿no es cierto? El órgano que haga cumplir esa ley. Entonces, lo que más cuesta en el tiempo es informar, que la información sobre la ley llegue, como vos decís, a todos, ¿no es cierto? No solamente a los privados, a lo público, al interior profundo, ¿no? Todas las regiones culturales, todas las regiones del país, sí, mejoraron, ¿no es cierto? Unas alcanzaron una mejora del 160%. Hay regiones culturales que elevaron la presencia de mujeres en un 160%, 130, 140%, ¿no es cierto? Hay regiones culturales que avanzaron mucho más rápidamente en la comprensión de la ley y también el INAMU en las herramientas, porque ahora nosotros desde el INAMU le damos hasta una calculadora automática para que el programador que va a realizar la grilla diga, bueno, tengo para convocar 50 artistas, ¿cuántos artistas tengo que poner? Mínimamente. Además, lo importante también es que en la normativa de la ley, que el INAMU la realiza a un mes nada más de sancionada la ley, se reglamenta, eso es inédito para cualquier ley, la normativa alcanza a las diversidades, ¿no es cierto? O sea que cuando hablamos de ese 30% de mujeres, estamos hablando de mujeres y otras identidades de género, ¿no es cierto?, autopercibidas. Felicitaciones, ¿no? Porque estos son articulaciones colectivas y que me consta que la militaron mucho y ahí están cosechando los resultados. Sí, y los cambios, además de lo numérico, ¿no? Además de los cambios en el escenario, hay que pensar que la única manera de hacer música en el país no es estar sobre un escenario. Hay muchísimas otras músicas que ejercen la profesión sin estar en la música en vivo. Y para todas ellas también hubo un cambio muy importante. Para las compositoras, para la música contemporánea, las autoras y compositoras de música contemporánea y académica, que ahora se las programa en los espacios públicos del país, ¿no es cierto? Ha habido cambios enormes en las cohortes de las universidades, que antes se anotaban siempre más mujeres y se recibían siempre más varones. Bueno, los cambios los pueden encontrar en el tercer informe del observatorio, que está presentado muy
muy ameno, muy divertido, así que yo los invito a que visiten la página del INAMU, del Instituto Nacional de la Música, y vean todo lo que desde el observatorio vamos averiguando para tener insumos para que tengamos políticas públicas que democraticen la música y las expresiones culturales. Muchísimas gracias, Elsa. Feliz año. Feliz año. Que empiecen muy bien. Y nosotras y nosotros nos vamos a la pausa, pero te vamos a mostrar un resumen de algo de lo que tuvimos a lo largo de todo este año en Punto Género. Hoy arrancamos el programa hablando sobre la media sanción que le dio el jueves la Cámara de Diputados al proyecto de ley que se conoce como Ley Johanna. Estamos justamente con su impulsora, que es Johanna Piferrer, y es un proyecto, una ley que lo que busca, que ahora va a tener que tratar el Senado, es darle contención a las mujeres y personas gestantes que tienen una pérdida de embarazo avanzado, una muerte perinatal. Estamos ya con Johanna para hablar de la importancia de esta iniciativa. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Mariana, gracias por la invitación. ¿Por qué te pareció importante impulsar este proyecto? A mí al principio lo que me pasó fue que no podía entender lo que habían hecho conmigo y lo que habían hecho con Ciro. Mi condición de militante también hizo que yo supiera que tenía derechos a la hora de parir, si bien la ley de parto respetado, que es una herramienta muy importante y una ley que tardó mucho tiempo en implementarse, que tampoco es casual, digo, el tiempo que pasó. No podía entender que se tratara así, creí que era la única. En Punto Género nos preguntamos si es la mejor solución al problema acuciante del no pago de la cuota alimentaria que se agravó durante la pandemia, cuando hay registros provinciales desde hace años y su existencia no ha mejorado el cumplimiento de esa obligación parental. ¿Cómo ves, Sabrina, ustedes que analizaron el funcionamiento del registro de deudores alimentarios en la provincia de Buenos Aires, que se le haya dado media sanción a este proyecto como una forma de solucionar o enfrentar la problemática? Bueno, tal como contaba Karina y veíamos en el tape anteriormente, vemos que en la cuestión de la obligación alimentaria hay dos grandes conflictos. Por un lado, el acceso a justicia y el poder tener en tiempo y forma una determinación del monto. Ese sería el primer problema. O sea, las mujeres pasan procesos que son muy largos, hay estrategias dilatorias que son completamente difundidas y una impotencia total por parte del Poder Judicial para ponerle un límite a esas estrategias dilatorias. A las mujeres las hacen cargar con toda la prueba de los gastos e incluso de los ingresos de sus exparejas, de los padres de los niños. Y una vez, si vos, digamos, vas por todo ese camino que nosotras lo calificamos como una carrera de obstáculos, porque verdaderamente, digamos, introducirte en un proceso judicial para el cobro y la determinación, primero determinación, después cobro de la obligación alimentaria, es una carrera de obstáculos para las mujeres. Y después, una vez que tenés una sentencia, empieza, digamos, la segunda carrera de obstáculos, que es por el cumplimiento de esa sentencia. Los jueces que hemos entrevistado nos decían, lo más difícil es hacer que cumplan una vez que hay sentencia. Nosotras iniciamos esta investigación porque sabíamos que esto era un problema para las mujeres de la provincia, pero bueno, en realidad es un problema para las mujeres de todo el país y te diría que de la región, porque esto es un problema que es cultural y es estructural. Estamos con María Florencia Freijo, ella es politóloga y es influencer. Influencer porque tiene un montón de seguidoras, sobre todo mujeres. ¿Por qué este libro, Decididas? Amor, sexo y dinero. Bueno, en realidad es como el tercer libro que viene a cerrar un trabajo de escritora que he ido buscando estos últimos 4 años. Y Decididas era un poquito, viste que la frase está muy de moda, mi cuerpo, mi decisión, o lo personal es político, esta frase que la instaló Carol Halgish en los 60. Pero entonces hablemos, ¿no? ¿Qué es lo personal? ¿Qué es el poder personal? Porque ahora también hay como una cosa, sobre todo de las manos de las pseudociencias, de hablar de poder. Y a las mujeres se nos vende un montón el tema de poder personal, ¿no? Como que si haces determinada cosa vas a poder más que nadie. Bueno, no estoy tan segura de eso. Entonces ahí quise hablar de poder y cuáles son las cosas que nos quitan el poder a las mujeres a la hora de decidir. Todo el mundo habla de una era de emancipación y de decisión, pero resulta que
lo que nos da poder en esta sociedad, que tiene que ver con el dinero, ¿no? Con la independencia de ciertas decisiones, etcétera, están todas supeditadas a algo fundamental que es el uso del tiempo. Es difícil explicar de qué se trata una política nacional integral de cuidados. ¿Por qué es necesario? Vamos a empezar por ahí. Es necesario porque la forma en que organizamos nuestra vida cotidiana condiciona fundamentalmente aquello que podemos hacer, que tenemos que dejar de hacer y cómo lo hacemos. Cómo organizamos nuestro día a día, la gestión de nuestras familias, de nosotras y de nosotros mismos, de las personas más jóvenes y de las más grandes dentro de la familia. Esa gestión de cantidad de cosas invisibles que tienen que ver con la alimentación, la atención de la salud, la emocionalidad, el descanso, la vestimenta, el ocio, la diversión, la educación, todo eso se gestiona de maneras casi invisibles, casi que pasan desapercibido, pero en realidad se gestionan con las manos y el trabajo de las mujeres. Se gestiona principalmente al interior de las familias y dentro de las familias en un trabajo que recae en más del doble de tiempo en las mujeres que en los varones que tienen las mismas responsabilidades. Bueno, ¿cuánto tuvimos en Punto Género a lo largo de este año? ¿Cuántas invitadas? ¿Cuánto debate? ¿Cuánta reflexión? ¿Cuántas preguntas? Y esto fue apenas algo de lo que pasó cada lunes en este espacio. Y seguimos, ahora no para hacer balance, sino para contarte sobre una iniciativa muy reciente que arrancó el 25 de noviembre. Son los feminismos en ronda. Y estamos con dos de sus impulsoras, Paola Ayala. Ella integra el espacio Charlas Compañeras, es sindicalista, trabajadora de la salud y técnica en farmacia. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo Hola, estás? buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Y estamos también con Claudia Rizzo. Ella es presidenta de Arco Violeta y dirigente de la Federación en defensa de los clubes de barrio y asociaciones barriales acá en la Ciudad de Buenos Aires, una federación que tiene ya 27 años. Bueno, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Feminismos en Ronda nació hace poquito y tiene que ver con reclamar en la Ciudad de Buenos Aires la creación de un Ministerio de Mujeres y Diversidades. ¿Cómo surgió esta iniciativa? Bueno, nos juntamos, somos 22 organizaciones civiles de Capital Federal y de Provincia de Buenos Aires, y lo que pretendemos, bueno, es que salga, ¿no? este Ministerio de Mujeres y Diversidad, más allá de también otras problemáticas que también hay acá en Capital Federal con respecto a nosotras las mujeres y diversidades. Y bueno, surgió de un día para el otro, dijimos, tenemos que empezar a capitalizar todas estas compañeras que tenemos, todas las redes que tejimos durante la pandemia. Y así que bueno, lo dimos para adelante y el 25 nos juntamos todas en Plaza de Mayo para visibilizar, o sea, nuestra lucha por el tema de los femicidios y también las violencias que vivimos cotidianamente, ¿no? ¿Por qué todavía crees que no hay un Ministerio de Mujeres y Diversidades? Sí hay un área de género en el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, pero no han avanzado con jerarquizar esa institucionalidad. Hay una Dirección General de la Mujer que dependen 15 CIN en la capital que federal. Son Centros Integrales de la Mujer. Centros Integrales de la Mujer, insuficientes porque cada 50.000 mujeres se necesita un CIN y las demandas que tiene Capital Federal son muy importantes y no se llega. Se tendría que tener al menos 15 CIN más, pero la problemática del CIN en líneas generales es que la mujer cuando va al CIN a veces no tiene la respuesta que necesita por la falta de recursos, porque evidentemente Horacio Rodríguez Larreta no quiere poner dinero en las mujeres. Nosotros tenemos un presupuesto diario de 4 días para la asistencia de mujeres, género y diversidad. ¿Cómo es Tenemos un presupuesto en CABA
de 4 pesos por día para las mujeres que sufren violencia de género. En la ciudad más importante y más rica. 4 pesos por día. 4 pesos por día. Y también hay un grave problema que tiene que ver con la accesibilidad. Una mujer que va al CIM, al Centro Integral de la Mujer, que puede tener una orientación de tipo jurídica, psicológica, social. Si esa mujer tiene que hacer una denuncia, tiene que dirigirse a otro lugar. Y si tiene que hacerse una pericia, tiene que dirigirse a otro lugar. Con lo cual, una mujer que tiene un problema de violencia de género tiene que recorrer toda la ciudad de Buenos Aires en un día, y eso es absolutamente ingrato, porque es revictimizar a la mujer. Nosotras tenemos un grupo que se llama Vamos por los SIN también, donde apuntamos a un SIN que realmente sea un centro integral de la mujer, que pueda tener promotoras territoriales que reciban a esas personas que vienen con problemas de violencia de género, que pueda tener guardería, que pueda tener una contención inmediata, que pueda tener también acceso directo a la justicia. Y no que una mujer tenga que estar todo el día con su problemática dando vueltas por la ciudad de Buenos Aires. Creemos que eso es inhumano y es violencia. ¿De qué otra forma van a seguir reclamando, Paola? Mira, la idea surgió del efecto, ¿no?, de las madres, de las madres de Plaza de Mayo, cómo ellas su dolor lo transformaron en lucha. Y bueno, nosotras es otro tipo de dolor, ¿no?, que también, pero bueno, son pérdidas de vida que tenemos. Y bueno, y pensamos en empezar a hacer rondas, ¿no? Empezar a hacer rondas. Lo hicimos la semana pasada en la sede del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en Parque Patricios. Y bueno, tenemos la legislatura, donde haga falta vamos a estar presentes, porque es una manera de visibilizar todo lo que nosotras estamos padeciendo, ¿no? Y bueno, aquellas que se quieran sumar, todas las organizaciones, están las puertas abiertas. Así que cuantos más somos, es mejor, porque se va a visibilizar más y vamos a tener una mayor impronta, ¿no? Y creo que se va a escuchar más nuestras voces, que eso que por ahí en diferentes ámbitos, yo vengo del ámbito sindical, más allá de que por ahí tenemos la paridad, pero bueno, muchas veces somos muy acalladas y tenemos que ser muy obedientes. Entonces, bueno, creemos que con todo esto podemos llegar a romper todo ese ciclo, ¿no? Que en diferentes ámbitos, a veces por más que sean masculinizados o feminizados, nos hacen callar. Entonces necesitamos que las mujeres tengamos voz y apoyarnos entre nosotras, como hicimos en esta pandemia, que creo que más allá de todo lo que pasó, o sea, pudimos tejer estas redes y la verdad que formamos una hermosa tribu, como decimos nosotras. Claudia, vos venís trabajando en clubes barriales. ¿Cómo ha entrado la perspectiva de género en los clubes barriales? Muchas veces, y lo hemos tratado acá a partir de algunas iniciativas que proponen, o la ley Micaela para los clubes barriales y el resto también, ¿no? Los más grandes también. Y a veces hay resistencia, ¿no? Y se ve que en la dirigencia o en las comisiones directivas mayormente están al frente varones y las mujeres van a las vocalías, ¿no? Tal cual. Y después puede haber entrenadores o profesores de las distintas disciplinas que todavía tienen como mandatos muy tradicionales en torno a cómo enseñar y cómo transmitir el deporte. ¿Cuál es tu mirada en relación a esto y qué se está haciendo en los clubes de barrio en la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, mira, en los clubes de barrio, la mayoría de los clubes de barrio no tiene comisiones de género. Son pocos los clubes de barrio que tienen comisiones de género conformadas. Obviamente que también hay que para que haya comisiones de género o dirigentes, tiene que haber reforma de los estatutos. Los estatutos son viejos y nadie quiere poner mano en los estatutos porque siguen siendo de los varones. ¿Pero por qué habría que reformar los estatutos? Porque los estatutos no está contemplada la paridad de género. Recién, o sea, no es una ley. O sea, el estatuto los estatutos de los clubes son viejos y no está contemplada la paridad de género. Entonces, las comisiones que se conforman se forman por fuera de lo que es el estatuto, para que tenga, digamos, un marco legal
el estatuto tiene que ser reformado, porque si no es imposible estar. Las comisiones de género pasa lo mismo que en la política y pasa lo mismo que en la justicia. Por un lado, vos ves que está muy bien que las mujeres tomemos posiciones y tengamos comisiones de mujeres, género y diversidad, pero también un poco caímos en una trampa con eso, porque mientras nosotras estamos, como dicen ellos, entretenidas con mujeres, género y diversidad, los varones siguen haciendo las políticas. Claro, falta esa transversalización, ¿no? Absolutamente. Que no necesariamente estar en la especialidad, sino que esta mirada atraviese a toda la dirigencia. Exactamente. Muchísimas gracias a las dos por habernos traído y contado de esta iniciativa, que empiece muy bien el 2023. Y nosotros los invito a ver un poquito más de este resumen de todo lo que hicimos este año en Punto Género. Y estamos con Esther Ublich. Ella es una de las mamás que buscan, en su caso, a una hija o un hijo que nació hace 44 años, o sea, una persona que hoy tiene 44 años. ¿Cómo estás, Esther? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Acá estoy. ¿Cómo ha sido tu historia? ¿Qué pasó con ese bebé que perdiste, que no tenés? Bien, yo me casé en el año 74. En el 75, mediados del 75 tuve mi primer hijo y mediados del 77 tuve la buena noticia de que venía el segundo o la segunda. Así que nada, cursé un embarazo ilusionado, un embarazo saludable, teníamos todo preparado para recibirlo y caí en el lugar equivocado, en el momento equivocado, seguramente, ¿no? Él tenía fecha de parto para el 29 de marzo. El 27 noté que el vientre estaba bajo y decidí ir a la guardia a ver si estaba todo bien y no salí más. Vino un médico que nunca había visto y que no se me borró su cara nunca, con anteojos, que no me habló, no me miró en todo el parto, ni me saludó, nada. Cuando el bebé nace, automáticamente me incorporo para agarrarlo, alcanzo a verlo y el médico que estaba a mi izquierda, que era el que me había internado, me tapó la cara, me tiró para atrás. Me retuvo por la fuerza en la camilla y cuando logro zafarme, el bebé no estaba y el médico que había atendido el parto tampoco. Bueno, y para hablar de este tema estamos con la diputada Mónica Macha del Frente de Todos y presidenta de la Comisión de Mujeres. Es una ley del año 93 y lo que dicen las personas que estuvieron tal vez en ese momento cuando se sanciona es que si bien fue una ley que surge con la idea de poder tener esta herramienta legal frente a situaciones de impedimento de contacto ilegítimo, digamos. El impedimento de contacto es esa instancia que bueno, se incorpora en el código, se incorpora como delito y que implica que hay como una idea donde en general mujeres impedirían el contacto con el progenitor. O sea, una pareja por una cuestión se separan. De conflictos, claro. Conflictos, tensiones de pareja y demás. Frente a esa situación, esta ley venía supuestamente a resguardar el derecho de ese progenitor y de ese hijo o hija de no perder el contacto con su padre. Esto es lo que aparece teóricamente. Después, en la práctica, primero, ¿quiénes festejan? Festejan los progenitores abusadores. Bueno, se acabó el programa, último programa del 2022. Me quedan unos minutitos para agradecerles a todos los que están del otro lado por acompañarnos un año más y a todo el equipo técnico, a los cámaras, al director, a las chicas de maquillaje, a Pau de vestuario, especialmente a Fabián Muñoz, el productor de este programa,
y a Milena Parva, que también trabaja ahí en producción y son quienes hacen posible la cantidad de invitadas, invitados, el material que vemos también audiovisual. Este es un trabajo en equipo, yo solo estoy acá adelante un ratito, pero para hacer el programa hay mucho trabajo detrás que ustedes tal vez no llegan a ver quiénes son las artesanas y los artesanos que nos acompañan. Así que a las autoridades del canal también, a todos por el apoyo a esta iniciativa que venimos llevando hace varios años, trayendo la mirada transversal de género a los debates legislativos, a las leyes, a los temas, a las temáticas que nos preocupan y que tienen que ver con nuestra cotidianidad. A todos muchas gracias y que tengan un muy feliz año, que se junten con sus seres queridos, que se abracen mucho, que levanten la copa, que tengan buenos deseos, y esos buenos deseos serán los míos también para ustedes. Así que nos volvemos a encontrar próximo año en un nuevo ciclo de Punto Género. Chau.